Buenos días. Perdón, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Están todos. Bueno, Bien, gente, bien. nosotros tenemos pendiente por ahí terminar un pedacito. Ya el otro tema estaba como muy largo la vez pasada. Ok. Y era esto. Estamos mirando esto, la notación de índices y cómo poder recorrer la función. Entonces, mirábamos los índices desde 0 hasta 10, por ejemplo, de una palabra que tiene una longitud de 10 y los recorríamos para atrás. Ok. Hay un operador que nosotros no hemos mirado y que funciona de una manera muy compatible con la parte de índices. Es decir, nosotros vamos a tener un índice inicial y uno final. Pero ese índice final no me está incluyendo el último valor. Es decir, si nosotros, por ejemplo, utilizamos la longitud, ¿sí?, como nuestro índice final, vamos a recorrer absolutamente toda la cadena de caracteres. Por eso está hecha esa anotación. Recuerden que la longitud de la palabra programando, es de 11 caracteres, por lo tanto, este campo de entrada se llena como 11 y se reconoce en el índice 10. ¿Listo? Porque es el índice final menos uno. Entonces esa es la ventaja. Mm, Como estamos utilizando la del índice cero, pues vamos a hacer la sumatoria. Uy, esperen, muchachos, está haciendo un calor impresionante. Ok, un poquito mejor. Bien, como el índice inicial, es decir, vamos a mirar el primer valor hasta el final. En el segundo, yo estoy dejando el último dato vacío. Cuando se deja vacío, usted está recorriendo desde el índice que usted coloque en adelante. ¿De acuerdo? Y es un comodín muy interesante porque yo lo puedo usar también para recorrer toda la cadena de caracteres. Si yo no especifico el valor inicial y si yo no especifico el valor final, yo voy a hacer una rebanada de toda la cadena de caracteres. También podría ser de manera inversa. Es decir, yo puedo llegar y definir el final y dejar abierto el inicio. Entonces el inicio va a ser el principio de la cadena de caracteres hasta un cierto valor. ¿Ok? Así que estos tres son maneras en las que usted puede llegar a escribir lo mismo. Estoy recorriendo toda la cadena de caracteres. Esto es muy importante cuando veamos un poquito la parte de listas, porque las listas, si usted llega y dice, tengo una lista A, ciertos elementos, y la copio a una lista B, perdón, B igual a la lista A, lo que hace es referenciar al mismo objeto. No sé si en algún momento la lista original se cambia, la lista B también, porque es el mismo objeto. ¿Ok? Entonces, esta es como la manera en la que vamos a copiar esas listas. Por supuesto, para cadenas de caracteres de pronto no hay ese problema, pero es interesante igual saberlo. Puedo llegar a recorrerla utilizando números, es decir, el orden inverso. Empiezo desde el elemento -8, que es de los primeros, es como el cuarto elemento. El tercero, perdón, bueno, el cuarto, sí. Índice 3. Hasta el elemento -2. ¿Listo? Recuerden que los elementos negativos comenzamos de derecha a izquierda. Entonces tenemos este pedacito de la palabra. Y acá, pues, simplemente puedo tener notación normal para los primeros índices y notación inversa para los segundos. Entonces puedo hacer una especie de recorrido, ¿cómo se dice? Par, por así decirlo. Estoy avanzando dos índices desde la izquierda y estoy avanzando dos índices desde la derecha. ¿De acuerdo? Puedo empezar a barrer esa clase de pedazo de cadena de carácter. Entonces me daría este resultado. ¿Ok? ¿Hasta ahí está bien? Esto ya está Sí, montado profesor. en la página. Desde la vez pasada estaba montado en la página, por si lo quieran ver. Una pregunta, Dímelo. ¿el operador solo funciona con la S o son dos cositas? No, yo puedo hacerlo con cualquier cadena. De hecho, yo puedo llegar a hacer lo siguiente. Ya, este es un operador que me aplica a un objeto llamado cadena de caracteres. Puedo llegar a definir la cadena como es, cualquier cosa, ¿sí? Y empezar a operar esa cadena.
a empezar a sacar pedacitos. Es lo mismo que si yo llegara y le sacara punto y el módulo que está de ese objeto. Es decir, esto también es una forma de accesar a ese módulo. Puedo llegar y pensar aquí en 0 a 3, por ejemplo, y estoy sacándole de la cadena de caracteres que yo acabé de crear un pedazo. ¿Listo? Entonces puede ser cualquier otra cosa. Aquí puedo llegar y definirla como A. Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, ese es mi cadena de caracteres. Esta es cualquier cadena de caracteres. Ok, muy bien. Recuerda que yo cojo un objeto y con el punto accedo a todas sus características de tipo métodos. ¿De acuerdo? Todo lo que esté construido. Por ejemplo, ¿cuál sería? Se me olvidó. Bueno, capitalizar. Capitalizar lo que me va a hacer es convertir todo en mayúsculas. Ah, no, la primera. La primera solamente en mayúsculas. Entonces, para convertir todas es otro método que se llama... Creo que upper. Ok, convertí todo en mayúsculas. Voy a poner un poquito más acá. Convertí todo en mayúsculas y estoy sacando un pedacito. Un pedacito solamente. ¿Listo? Bueno. ¿Puedo mezclarlo todo? Sí, claro. Ya, no quiero usar otra variable. Voy a hacerlo todo al mismo tiempo. Es decir, voy a coger una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres la voy a convertir totalmente en mayúsculas y de ese resultado, de esa cadena de caracteres que me queda, voy a tomar el pedazo, el elemento 2 al elemento 8. Y es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esta slice funciona como un método interno, es un comodín. Yo creo que se los mostré la vez pasada de todos los comodines que yo tengo acceso cuando examino ese método de cualquier cosa. Este creo que se llama... no, es que no recuerdo el de pedazo. Pero sí recuerdo el del ítem. ¿O no? Creo que es ítem. No recuerdo muy bien. No, ahorita miramos los métodos de la... Un error. Ok, get item. Perdón. Ok, get item y... Tributo. No veo la otra. No veo el de sacar un pedacito. Pero bueno, al menos el get item. Okay. Estoy accediendo a una sola parte de eso, de la cadena de caracteres. Estoy accediendo al ítem 3, es decir, a la letra L. ¿Qué sería lo equivalente en lugar de escribir aquí punto get item? Nada, utilizar el operador de índice. En lugar de eso, poner aquí 3. Perdón, sin el punto. O sea, es el mismo comodín. ¿Listo? Se puede tener así o se puede tener así. Es el mismo resultado. Entonces esta clase de operadores de los corchetes, no son corchetes, son llaves rectas, son muy interesantes a tenerlo así, llamando al método que está contenido dentro de mi clase. ¿Ok? Bueno, entonces son dos formas en las que yo los puedo tener de manera simultánea. Miremos los diferentes operadores que yo puedo tener de concatenación y repetición. Esta parte ya lo vimos casi que desde que vimos que es una cadena de caracteres, ¿no? Que yo puedo llegar y sumar las cadenas de caracteres y lo que yo estoy haciendo es concadenarlas. Es decir, mi cadena S3 va a ser la suma de las tres programaciones divertidas.
se acabó. Si yo quiero imprimir una repetición, es solamente multiplicando una cadena de caracteres por un número y es independiente del orden que vaya primero, si la cadena de caracteres o el número, porque este comodín me permite tener esa libertad. ¿Listo? Entonces, ese será el resultado. Esta parte ya la hemos trabajado antes. Okay. Este operador es nuevo, el operador in. Esto es simplemente negar el resultado. El operador in es un operador que vamos a utilizar para listas, para cadena de caracteres, y es básicamente eso, para saber si algo está dentro o no. Así está A está en B, por ejemplo. Entonces podemos comparar si algo está o no con un segmento de cadena de caracteres. Puede ser un carácter, un número, puede ser un segmento, puede ser cualquier cosa que yo quiera saber que está dentro de otra cadena de caracteres. Por ejemplo, mi cadena de caracteres, la típica, y voy a tomar aquí un pedacito de esa cadena de caracteres para saber si está en ese uno, es decir, si esa palabrita está dentro de ella. Y por supuesto, que sí. ¿Listo? Este pedacito sí está contenido dentro de una cadena más grande. Yo puedo, por supuesto, negar el resultado. Es decir, si el resultado de Gray-min está dentro de ProGray-min, me daría que sí. Si está, bueno, lo niego. Es decir, me da falso. ¿Listo? Si yo quiero alterarlo, por así decirlo, es decir, que me dé lo contrario, simplemente, bueno, Gray-min no estaría dentro de ese 1. Pero aquí estoy diciendo, él va a comprobar, Gray-min está en ese 1, no. Y lo estoy negando, entonces me daría el resultado contrario. Sí. Recuerden que el operador not es cuando yo tengo alguna preposición que me va a dar positivo, la convierto en negativo. Y que me va a dar falso, la convierto en verdadero. Si me va a dar verdadero, la convierto en falso. Estoy invirtiendo la lógica de esa frase. ¿De acuerdo? Lo que se lee, Gray-min no está en ese 1. Yo estoy diciendo eso. Y falso, sí está. ¿Listo? Bueno, preguntarán si tienen dudas. De acá yo tengo para introducir una cadena de caracteres y estoy comprobando si dicha cadena está o no está en la cadena de caracteres. Entonces introduzco cualquier cadena porque aquí tengo un input, ¿sí? Que se me almacena en la cadena S. Aquí hay un if que me dice si la cadena comprobar, que en este caso es simplemente PC, se encuentra en la cadena que yo introduzco con el teclado, me va a dar que está. Y si no se cumple, pues me va a dar que no está. Yo puedo introducir aquí bueno, PC no está incluida dentro de esa cadena de caracteres, ¿listo? Si coloco acá, bueno, trabajo en un... Sí, PC está incluida. Esa es la manera de llegar a hacerlo. Hay unas cosas y es, bueno, ¿es sensible esta mayúscula a lo que yo introduzco? Sí, claro. Yo puedo decir esto, trabajo en PC, me va a decir que no está. ¿Por qué? Porque la frase tiene una C que es minúscula y corresponde a otra letra completamente diferente a la mayúscula. Estos son dos caracteres diferentes. ¿Se puede solucionar? Sí, usted podría llegar y llevar las dos cadenas de caracteres al mismo nivel. Y es lo que hacen muchos programas. Cuando usted en Windows intenta tener una carpeta que se llame trabajos, mayúscula la primera letra, y en el mismo directorio mete una que se llame trabajos con minúscula, así que la carpeta ya existe. Porque para Windows las mayúsculas y las minúsculas en nombres de archivos y carpetas son el mismo. En un sistema Unix tipo Linux, Mac, usted puede tener en la misma carpeta una mayúscula y una minúscula porque a ellos no les interesa si usted tiene la misma carpeta, para ellos la mayúscula y la minúscula es diferente. ¿Cómo lo hace Windows? Bueno, puede llegar a aplicar un operador como por ejemplo lower. Bien, estoy cogiendo mi cadena de caracteres y estoy convirtiendo ese P y C en minúsculas con fines comparativos. No estoy cambiando la cadena porque aquí simplemente estoy diciéndole, oiga, me interesa comparar, no me interesa guardarlo además. Y puedo también aplicarlo a S. ¿Qué quiere decir? Que cuando vaya a comparar la cadena que entre por el teclado y la que esté guardada en el computador, es decir, la carpeta nueva y la carpeta antigua, las va a bajar primero a minúscula.
Entonces ahí las dos son iguales, obviamente. Si son en mayúscula originalmente, si la otra es minúscula, no importa, las estoy poniendo al mismo nivel y estoy comparándolas. Entonces, aquí no importa. Puedo escribirlo de hecho de manera rara. A la primera minúscula, a la segunda minúscula, sí está contenido. ¿De acuerdo? Porque esto es lo que yo introduzco, pero él está bajándole el orden, la está poniendo más pequeñita, más en minúscula. Eso es todo. Pero, ¿lo está haciendo para la impresión? No, mire, cadena aquí lo está imprimiendo como PC mayúscula. No la está cambiando, solamente la está cambiando acá, en la comprobación. ¿Listo? En el if. ¿El orden afecta, profe? El orden afecta, sí, sí, porque él está buscando ese segmentico de cadena. Si yo le coloco CP, es una cadena completamente diferente. Entonces yo puedo introducir CP y va a decir no está. ¿Ok? Podría llegar a comprobar con dos cadenas entonces. Podría decir cadena 1 y por acá cadena 2. Porque si a mí me interesa, si a mí me interesa es esos dos caracteres específicos, podría hacerlo. Y C. Metame la mayúscula, minúscula, me interesa. Listo, ahí lo estoy concadenando. Entonces mi cadena es PC, simplemente la estoy separando. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, bueno, si cadena 1 está en lower, ajá, y cadena 2 está en S, perdón, y cadena 2 también está. ¿Listo? Estoy haciendo doble comparación. Tiene que estar la primera cadena y tiene que estar la segunda cadena. Tienen que estar las dos para que esté dentro de la cadena. Para que me salga como válido. ¿Importa el orden? No, solamente estoy mirando si están. De hecho, entonces, no sé, mi CP va a decir que está. ¿Listo? Que las tengo en diferente orden. Obviamente es un pequeño errorcito porque tendría que también mirar que los índices sean consecutivos, no sé qué, porque pues es decir, podría llegar a colocar acá una C y por acá una P alejada y las dos están. No está la palabra PC, pero están las dos cadenas de caracteres. ¿Listo? Entonces se vuelve un poco más. Solamente me interesa ver las dos letras. No me interesa de qué manera están. ¿Qué pasa si falta una? Bueno, si ya la cosa cambia. Ahí no está la palabra, la letra C, entonces no está. ¿Sí? Vale, profe. Listo. Comparando esas cadenas. Estos son los comparadores que nosotros utilizamos habitualmente. Si algo es igual, si algo es diferente, mayor, mayor igual, menor, menor igual, etc. Nosotros podemos compararlo con las cadenas que tenemos acá, pero lo vamos a comparar con un número. Y ese número me lo da las tablas ASCII, son tablas de caracteres, en donde cada carácter tiene un numerito único en el sistema. Esta es la tabla ASCII básica. Hay una tabla ASCII un poquito extendida que tiene muchas más letras. Esto es lo más elemental de lo elemental. Estos primeros caracteres son caracteres especiales. Normalmente el usuario no los puede ver en pantalla porque son caracteres muy de tipo órdenes, por ejemplo. Miren este carácter. Este está el carácter escape. ¿Okay? Este es el carácter que se activa cuando se presiona la tecla escape. Eso es todo. Hay muchos otros por acá que realmente no reconozco algunos que harán, pero son caracteres de tipo órdenes que se activan en el computador. Entonces, como tal que representen un símbolo, no. De hecho, miren este tan abstracto. Este es el 00, este es el carácter nulo. Esto es lo que pasa cuando usted abre el símbolo de cadena de caracteres y lo cierra ahí mismo. Yo les digo a ustedes, está vacío. Bueno, se tiene que guardar algún carácter y se guarda el carácter nulo. ¿Listo? Eso es la ausencia de cadena de caracteres. Pero es cadena de caracteres, es el carácter nulo. Eso es. Ok. Pero acá tenemos unos simbolitos, por supuesto. Normalmente cuando se escribe una carpeta, algunos de estos son prohibidos, pero los símbolos van primero de la carpeta, ¿no? Los guiones, por ejemplo, están acá. Entonces, la carpeta que comience con guión o algo iría primero que las demás. Luego van las carpetas con números.
Luego van las carpetas con letra mayúscula y finalmente las de letras minúsculas. ¿Listo? Y pues tienen un orden, tienen un número. Por ejemplo, la letra A. Viene la letra A, tiene el número 9 y 7. Esta es la letra 97. La letra 98, 99, aquí está 100, etcétera. Y esta tabla llega hasta 127. ¿Ok? Esta es la tabla de caracteres desde 0 hasta 197. Hay más, muchos más. No sé cuántos. 200, 300 caracteres. ¿Listo? Salud. Ok. ¿Cómo podemos llegar a obtener el valor a partir de una letra con el comando OR? OR me da a mí el número que corresponde a la letra. Creo que acabamos de mirar y la de la letra A es 97, ¿no? Entonces, con este comando OR, lo que yo estoy obteniendo es un número. Ese número lo estoy guardando A, lo voy a imprimir en pantalla, 97, y vamos a mirar el tipo del número. Entonces, obtengo mi número, lo imprimo, efectivamente 97. ¿Qué tipo de número es? Pues es un número entero. No hay el carácter 95,8 o algo así. No, son números enteros porque pues, son índices básicamente dentro de una tabla de caracteres. ¿Ok? Y finalmente el comando chr, char o lo que me hace es la operación contraria. Recibe un entero y me devuelve una letra. Entonces, después de la A, que es el 97, acá estoy introduciendo también un número. Estoy sumando 97 más 2, a 99. ¿Cuál es el número 99? Puedo sustituirlo simplemente la letra C. ¿Cuál es el carácter en la posición 99 de la tabla? La letra C. ¿Listo? ¿Dónde estará la tildada? ¿Ok? ¿En dónde están? Mucho más lejos. Mucho más lejos al menos de la tabla básica. Porque pues hay una tabla extendida para muchos idiomas, regiones, etcétera. Es decir, hay muchos más caracteres de los que normalmente vemos. ¿Listo? Sí, sí. Vale. Entonces, A, por supuesto, la minúscula ya que se guarda después, tiene una posición de 97 era, y A minúscula tendrá una posición, no sé, 60 y algo, 70. Es mucho más grande el valor numérico de la minúscula que de la mayúscula. El hecho de que todas las letras, todos los caracteres tengan un puesto único en la tabla me ayuda a organizarlos y a poder compararlos. ¿Listo? Entonces yo puedo llegar y comparar que A minúscula es por supuesto más grande que A y puedo llegar a comparar palabras. ¿Qué creen que sea el resultado de comparar Juana con Juan? ¿Qué se les ocurre? ¿Verdadero? ¿Por qué? De pronto suma las letras que hay. Resulta que la comparación, cuando yo comparo una lista, yo voy a compararla letra a letra y en el orden en el que están. Es decir, estoy comparando dos cosas. Una vez yo tenga un criterio de cuál de las cosas, elemento por elemento, es más grande que el otro, dejo de comparar. Yo comparo hasta el punto en donde una letra sea más grande que la otra. Y en ese momento termina mi comparación. ¿Listo? Entonces, él comenzaría a comparar el elemento 0 con el elemento 0. Son iguales. No son mayores. Continúa. ¿De acuerdo? La U con la U, la A con la N con la N. Y acá va a comparar la A. Adivinen con qué elemento. Porque aquí hay uno extra, por así decirlo, y de ahí en adelante habrá muchos elementos extra conforme tenga que comparar, pero pues solamente con esa comparación ya es suficiente. ¿Qué elemento hay ahí en ese pedacito? Vacío. Vacío, completamente el elemento cero. Cualquier cosa es mayor que cero. Y se acabó. Juana es mayor que Juan. ¿Listo?
Puedo llegar a perder esta pelea acá. Puede ser que Juan, listo, tiene menos elementos, es más pequeño. Pero en la tercera comparación, él va a ganar. Cuando le ponga la letra E. Automáticamente, el segundo nombre es más grande que el primero. Listo. La E está por encima de la A en la tabla de caracteres. Y se acabó. Ok. Así podemos comparar muchas cosas. Esta primera, ¿cuál ganaría? ¿Cuál es más grande que el otro? ¿Perro minúscula o mayúscula? Minúscula, ¿no? Ok, gana este. Por acá, ¿son iguales? No. Listo. Entonces, verdadero, falso. Este. Verdadero. Tal cual. Y este. Falso. Ok, va a revisar el orden de la O en comparación con la L. Y no le importa nada más. No importa cuántas L's haya por acá, no importa que aquí siga un carácter nulo. En la L y la O, al ser diferentes y tener un menor, yo ya tengo un criterio para seleccionar cuál es mayor. ¿Listo? Y sí, efecto verdadero, verdadero y falso. Muy bien. Ok, esto me sirve a mí, por supuesto cuando Windows organiza carpetas lo hace mucho más elaborado, porque él tiene un for, por ejemplo, que va clasificando cada una de las carpetas con respecto a la otra, cada vez que usted actualiza una página y él las organiza de acuerdo a ese orden. Entonces cosas como que usted tenga dos carpetas, no sé, trabajo y tareas, rápidamente identifica cuál debería tener mayor prioridad. ¿Sí? Son ese tipo de algoritmos. Si alguna es mayor que la siguiente, entonces cambie el orden. Podemos hacer esa clase de cositas. Bueno, vamos a probar ahora diferentes métodos que podemos llegar a encontrar útiles que puedan servir para cadena de caracteres. Los primeros son la clasificación IS, así decirlo. Yo les había hablado de convenciones de métodos. Cuando yo utilizo get es que me interesa obtener algo, cuando yo utilizo set me interesa definir algo, y siempre que yo utilizo is el resultado es un booleano. ¿Por qué? Porque es la convención utilizada para determinar si, ¿de acuerdo? Entonces le estoy preguntando si es alguna cosa, si es alfanumérico, por ejemplo, si es ¿cómo es? Alfabético, si es dígito, o sea, si es un número, si es minúscula, si es mayúscula o si es simplemente espacios. Eso es lo que está haciendo acá. Comprueba que los caracteres de esta cadena son alfanuméricos y tienen al menos un carácter. ¿Cuáles son los espacios de los caracteres alfanuméricos de la tabla ASCII? Todos los números, todas las minúsculas y todas las mayúsculas. No, los estoy nombrando por separado porque no están consecutivos, ¿no? Los separan símbolos, por ejemplo. En la tabla está separado por símbolos y diferentes cositas por ahí regadas. Pero son esos tres grandes grupos los que corresponden los alfanuméricos. Alfabéticos, solamente dos grupitos: minúsculas y mayúsculas, números del 0 al 9. Nada más. Si es minúscula, alfabético la parte de las minúsculas y este alfabético la de las mayúsculas, ¿de acuerdo? Y esto solamente va a comprobar si hay espacios, no más. Líneas en blanco, espacios, tabulaciones, retrocesos, o sea, slash R, slash N, o espacios con la barra espaciadora. Para él todos esos espacios. ¿Eso? Entonces, miren. Aquí tengo mi cadena de caracteres y quiero saber si es alfanumérica. Esta, por supuesto, es alfanumérica, entonces me daría verdadero. Esta de acá, la palabra bienvenido, ¿es alfabética? Sí, está compuesto de letras del alfabeto, entonces alfabética. Este es un dígito, sí. Y acá tengo un dígito con cualquier otra cosa. Entonces ya no es dígito solamente, es nada, es falso. ¿Listo? Eh, por supuesto yo puedo llegar y comprobar también minúsculas. Esto es todo minúscula.
pero es verdadero. ¿Qué opinan? ¿O hay algo que falla? De pronto sea falso por el espacio. No, él solamente comprueba las letras minúsculas, mayúsculas. Los espacios no cuentan en la comprobación. ¿Y la tilde afecta en algo también? Buen punto. La tilde está en otro lugar de la tabla. O sea, ¿se acuerdan? Las letras minúsculas están como en el 97 hasta el 100 algo. Las tildes empezaban como el 200 y pico, ¿no? Resulta que tampoco. El método es un poquito, está bien construido y también va a leer las tildes. Entonces, si yo le pregunto que si esto es minúscula, me va a decir que sí. ¿Ok? En el caso de que tenga alguna cosa mayúscula, automáticamente es falso. Si le digo que lo siguiente en mayúscula, que si es completamente mayúscula, también me va a decir que es falso. Y si utilizo la cadena de caracteres en mayúscula con tilde, perfecto, verdadero. ¿Listo? Esto es puro espacio, falso. Y esto realmente son espacios, verdadero. No lo he probado, pero... ¿dónde está el símbolo? Un segundo. ¿Qué lo hice? Espera, no es ¿dónde está la otra barra? Es que cambié de teclado y estoy perdido. No, ni idea. ¿Quién sabe que lo hice? A ver, ok. Parece que solamente con espacios en blanco me funciona bastante bien. Este es. Ok, es que estaba escribiendo el símbolo que no era. Listo. N es un comodín para espacios en blanco. Recuerdan que hace N, salto de línea, ¿no? Había otro que era T, que es para tabulación, es decir, me introduce aproximadamente unos 4 espacios. También, es puros espacios para él. ¿Y el de B, profesor? El de B, no me acuerdo qué hacía B, pero creo que es algo adicional a Creo que era un contraespacio. O sea, prestar un espacio. R sí era devolver el carrete. Y F, creo que era un contraespacio, el de F. O sea, todos estos son ciertos. El de B no. De hecho, no lo recuerdo que era el de B. Pero el de B no es espacio. ¿Listo? No estoy seguro, pero era como un espacio hacia atrás. Fuck. Ok. Y cualquier otra cosa que sea espacio, él va a decir sí, son espacio, 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 espacio. En el momento en el que yo introduzca cualquier otra cosa, ya. Ahí sí no me cumple. Pero si mantengo esa convención, sí. Nueva línea es espacio, tabulador es espacio, devolver el carrete es espacio. Y F, que es el que no recuerdo bien, también es espacio. ¿Eso? Ok. Otros métodos que nosotros podemos encontrar se utilizan para buscar contenido dentro de las cadenas. Por ejemplo, puedo buscar al final, es decir, si la cadena termina con. Introducimos la cadena y introducimos algo que vaya a buscar. En este caso voy a buscar la cadena de caracteres str. ¿Listo? Entonces, es verdadero si la cadena realmente termina con ese pedacito que yo le coloco. Es verdadero si la cadena empieza con un pedacito que yo coloco. Acá simplemente me va a buscar el índice más bajo donde vaya a encontrar el contenido. Y acá va a encontrar el índice más alto. ¿Qué es lo que hace realmente este find? Busca con índices de izquierda a derecha. Y este busca con índices de derecha a izquierda. Por eso es que encuentra el índice más alto. ¿Listo? Este se llama reverse find, ¿ya? Por eso es que tiene la R. Y hay muchas funciones por ahí o métodos en diferentes partes de programación en donde siempre empiezan con R. Se llaman igual que el normal. Entonces usted dice, ¿esto qué es? Bueno, es el método, el método inverso. El reverso, perdón. Va a buscar de atrás para adelante. ¿Listo? Y finalmente, este me va a contar cuántas veces tiene una cadena de caracteres un cierto valor de cadena. Entonces aquí podemos llegar y mirar. Tenemos esta frase, bienvenido. Esa cadena termina con, me va a votar que sí.
Empieza con no, porque la primera no es mayúscula. Puedo encontrar Benny, sí, y lo va a buscar y va a devolver el índice. Entonces sería el índice 0, 1, 2, 3, 4. Aquí está. ¿Ok? Y busque Python. Entonces lo va a encontrar en ningún lado porque no hay Python en minúscula, sino que aquí lo está buscando, pero está escrito en mayúscula. Cuando normalmente no se encuentra algo, este es el valor que se vota. Yo puedo llegar a darle a una cadena de caracteres un índice negativo para buscar, sí, pero cuando el buscador o el computador me devuelve a mí un índice negativo, quiere decir que no lo puedo encontrar. El computador siempre me va a dar índices desde 0 hasta la longitud de la cadena de caracteres. Bueno, gente, denme un minutico que estoy fastidiado. Tengo como alergia. Un segundito, ya vengo. Ya. Listo. Entonces, ¿alguna duda de esta parte? ¿No? Ok. Yo puedo encontrar algo sencillo. Por ejemplo, encontrar la letra I. Bienvenido a Python. Y encontrarla de manera reversa y contar cuántas hay. Si yo la encuentro de izquierda a derecha, por supuesto voy a encontrar que está casi que empezando. De derecha a izquierda voy a encontrar esta I. ¿Ok? ¿Y cuántas ocurrencias hay? 2. O sea, esa es la lógica con la que funcionan esas tres métodos de la cadena de caracteres. Y son bastante útiles para poder interactuar con ellas, encontrar elementos, etc. Cuando veamos un poquito la parte de cadenas, no de caracteres, sino cualquier clase de cadena, cualquier clase de arreglo, de todo lo que sea, vamos a ver que encontrar esos elementos es muy importante, ¿sí? Encontrar elementos de una lista, dónde están y saber cuántas veces ocurren. Porque los algoritmos, es decir, estos son funciones muy básicas, pero los algoritmos de búsqueda funcionan así, tienen este tipo de lógica. Digamos que este no es un algoritmo que yo pueda llegar a buscar todos los elementos de una manera sencilla. Mire que es muy fácil contar cuántos está, ¿sí? Él lo que hace es simplemente comparar cada elemento con él. Pero tiene que recorrer absolutamente toda la lista para contar cuántas veces está ahí. Y podría devolverme incluso el índice en donde está ahí. Si yo le hago un pequeño algoritmo para que lo haga. Imagínense que la lista es de millones y millones de datos. Quiere decir que si yo quiero encontrar un valor, tengo que recorrerla una vez, pero pues se va a demorar bastante porque son millones de datos, ¿no? Si yo quiero buscar otro valor, tendría que volver a recorrerla y recorrer todos y cada uno de los elementos de la lista. Es la máxima probabilidad que yo tengo de recorrer, o sea, no tiene como mucha eficiencia. Hay algo que se hace antes de buscar elementos y son algoritmos de ordenación. O sea, coger una lista que esté desordenada y si yo tengo que constantemente buscar elementos en ella, por ejemplo, que es una lista aleatoria, si tengo números que vienen de arriba para abajo, de arriba para abajo, y quiero buscar algo entre ese montón de números, es complicado porque siempre tengo que recorrerla de izquierda a derecha o derecha a izquierda, en fin. Es decir, la máxima iteración que tengo que hacer es n número de elementos. Muy ineficiente. Pero si la lista está ordenada, tengo más opciones. Por ejemplo, si la lista está de menor a mayor, yo puedo llegar y buscar el elemento de la mitad. Cuando yo busco el elemento de la mitad y digo, ¿este es el que estoy buscando? No. Ok. ¿Es mayor al que estoy buscando? Sí, es mayor al que estoy buscando. Perfecto. La mitad de la lista para la derecha, adiós. Yo sé que el elemento ya no está ahí. Entonces, ¿qué me queda? Que yo ya recorté las iteraciones a la mitad, solamente con dos comprobaciones. Si era el elemento y si estaba del lado de la derecha. ¿Qué hago con lo que me queda? Vuelvo la parte en la mitad y repito el procedimiento. El elemento que estoy buscando es menor o mayor. No, es mayor que ese elemento. Ok, entonces vuelvo y me quito la mitad. Esos algoritmos no requieren que usted haga n iteraciones, creo que es raíz de n o una cosa por el estilo, o sea, convergen mucho más rápido con respecto al número de iteraciones.
¿Listo? Eventualmente él va a encontrar el valor y biseccionando, quitando pedazos, biseccionando, biseccionando. De hecho, hay un método para encontrar raíces, que es el método de bisección. No sé si lo conocen. De pronto lo van a ver después. Pero es un método que quizás se ve en álgebra o en cálculo. ¿Lo conocen? Yo no, profe. ¿Nunca lo han visto? Bueno, esto es una función, ¿sí? Y usted quiere saber si hay un punto que es raíz. Usted evalúa el punto cercano, puede ser, y le da que es positivo. Perfecto. Evalúan otro punto, por decirlo así, por la izquierda del punto de la raíz, es decir, coge un intervalo que usted diga, bueno, mi raíz está más o menos entre -1 y 5. Listo. Entonces él empieza y coge esos dos valores. Tienen el mismo signo, quiere decir que usted la embarró. No le dio un buen intervalo, porque básicamente cuando la raíz, el punto que usted está buscando tiene valores por encima, pues no hay corte con el eje, ¿no? Así de sencillo. Entonces, bueno, tiene el signo diferente, la raíz tiene que estar adentro, al menos una raíz. ¿Sí? Porque estoy por debajo y por encima de la curva. Entonces, por ahí tiene que cruzar la línea. Sí o sí, puede cruzar incluso muchas veces, no lo sé. Un método medio débil, requiere que una persona diga, yo creo que mi raíz está alrededor de tal número, pero funciona. Él corta por la mitad. Y si estoy por debajo, es decir, por la izquierda me dio negativo y el número de la mitad también es negativo, quiere decir que los dos números están por fuera de la raíz. Ahí no está. Entonces, adiós a esos números. ¿Qué me queda? Un número por debajo y un número por encima de la raíz. Es decir, biseccioné mi búsqueda de la raíz y saqué la mitad. Luego, entre esos dos números que siguen siendo menor y mayor, parto a la mitad y examino de nuevo. El punto que parte a la mitad es positivo, así como el superior, entonces ahí no está la raíz. Chao. Me sigo quedando con el punto positivo y el punto negativo. Y así voy biseccionando, partiendo a la mitad, hasta que eventualmente converge en la raíz. ¿Listo? Cuando el número la partición que yo hice anterior con la siguiente sea menor que un 0,00 algo, un criterio de convergencia, yo digo, ahí está mi raíz, ya no busque más. ¿Listo? Y es particionando, diseccionando y dividiendo en intervalos. Eso ya es un tema más de métodos numéricos. Y creo que sí se ve en cálculo 1. En búsqueda de raíces numéricas, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Sí, cálculo 1, sí tiene que ver. Método Newton-Raphson, por ejemplo. ¿Se recuerdan el método Newton-Raphson? O tampoco lo vieron. No me suena. ¿No? Es el que usted llegue y coge el valor, o sea, el valor que estoy buscando, que tal vez para buscar raíces, es igual a mi estimación menos la función sobre la derivada de la función. O sea, lo enseñan en el cálculo 1 y estoy absolutamente seguro. Si no, entonces, ¿qué ha pasado con Lois? Porque es una aplicación de la derivada sencilla. Entonces usted llega y mete eso en la calculadora en que A es asignación, o sea, ST store, en la calculadora está, A, o sea, A es A, más, perdón, A es igual a A menos la función sobre la derivada. Y usted le da ahí igual, 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 igual. Y espicha igual hasta que esa cosa converge en la raíz. Es casi magia. ¿De acuerdo? Y la explicación es una explicación un poquito más geométrica. Le hacen a usted el dibujo de la función, le muestra por qué la función sobre la derivada tiende a la raíz de la función. Y ya, es el método de Newton-Raphson, método de disección. Son métodos que uno ve en cálculo 1. Ha cambiado el programa. En fin, pueden buscarlos, no son difíciles. O los van a ver de pronto también en física, lo más seguro, en métodos numéricos. Listo. Vamos a hacer una pequeña última parte de cómo convertir esas cadenas de caracteres, porque podemos hacer cosas más de modificarlas. Yo ya utilicé una, ¿no? Upper, que me convierte la cadena de caracteres todas en mayúsculas. Se puede capitalizar, es decir, hacerla bonita. Que si es una cadena de caracteres tan larga como esta, la primera está en mayúscula. Se puede volver minúscula, se puede volver en forma de título. Cada primera letra de cada palabra en mayúscula. Puedo invertir entre minúsculas y mayúsculas y puedo reemplazar un pedacito por otro. ¿Listo? Y lo puedo hacer todo el tiempo incluso. Vamos a ver.
Acá, por ejemplo, tengo bienvenido a Python. Python es genial. Y la voy a convertir en mayúscula. Luego la voy a convertir completamente en minúscula. Se lo va a correr. Entonces, perdón, capitalizar no es eso. La primera en mayúscula, se me olvida. Entonces aquí está, primera letra en mayúscula. Todas en minúscula, incluyendo la P. Que la P de Python, como está escrita realmente aquí, está en mayúscula. ¿Listo? Y finalmente, la tercera, donde tenemos en mayúscula todo, pues tenemos toda la frase completamente en mayúscula. Tenemos también el título, que cada una de las letras que antes no lo tenían, ahora empiezan en mayúscula solamente. Y acá estoy invirtiendo el orden. ¿Listo? Entonces aquí solamente está P y esta P era mayúscula, ahora es minúscula. Y puedo llegar a mezclar. ¿Qué es mezclar? Voy a hacer primero una operación de reemplazo. ¿Listo? Tengo mi cadena de caracteres y le aplico el método de reemplazar. Voy a reemplazar la palabra Python por clase. Es decir, aquí ya no me va a aparecer Python, sino que me va a aparecer clase y clase. Esto ya es una cadena de caracteres. Porque siempre que le hago una operación, una cadena de caracteres, me crea otra cadena de caracteres, un nuevo objeto. Listo. Quiere decir que este puntico que está acá en replace me va a afectar a esa cadena de caracteres. Es una operación que estamos haciendo a una cadena de caracteres. Y estoy reemplazando otra palabra. Bienvenido por nos vamos. ¿Ok? Entonces voy a reemplazar básicamente en esto Python por clase y bienvenido por nos vamos. Y a lo que me dé, que es otra cadena de caracteres, le estoy aplicando la operación de title. Es decir, estoy cambiando, nos vamos, la primera, aunque ya está en mayúscula, o la minúscula, está cambiando esta N a mayúscula, la A, la P, la I, todo, absolutamente todo, las primeras letras las está cambiando a mayúscula y pues ese es el resultado. ¿Listo? Ya se pueden aplicar muchísimas cosas, muchísimas operaciones una después de la otra. Son clases de métodos. Okay. Finalmente, estos son los caracteres en blanco, un poquito los que habíamos visto, ¿no? Cadena de carácter en blanco, lo que yo puedo llegar a meter dentro de unas corchetes. La T, la F, la R, la N, no recuerdo la B. Tendrá que revisar. Pero son comandos que yo utilizaba para cadenas de caracteres en blanco. Y los puedo eliminar. Y los puedo eliminar de varios lados. Por ejemplo, voy a correr esto. Esta es mi cadena de caracteres original, la que tengo en S, es decir, todo esto. Esto tiene información hacia la izquierda y tiene información a la derecha. Acá con el strip estoy quitando todo lo que está a la izquierda, es decir, estos espacios en blanco. Y mire que aquí casi que no puedo seleccionarlo. Aquí puedo seleccionar un carácter, 2, 3 y aquí viene el tabulador. El tabulador es su propio carácter y es grandote. ¿Listo? Todo eso se fue de la parte de la izquierda. ¿Sigue estando lo de la derecha? Sí, estos 4 o 3 caracteres en blanco aquí están. Elimino la parte de la derecha. Esto está entero, pero a la derecha ya no hay nada. No puedo seleccionar nada. El último carácter es la L. Y strip es simplemente quitar el espacio antes de la cadena de caracteres y después de la cadena de caracteres. Y me queda esto. ¿Listo? El strip, la parte de la izquierda, la parte de la derecha y ambos lados. Es una manera de limpiarlas un poquito y quitarle esos espacios que pueden estar ahí. Ok. Esto creo que ya lo hemos visto un poquito, la parte de strip. No estoy mal. No. Hay otro comando que vamos a verlo más adelante, pero ¿qué sería esto? No quiero mostrarlo de una vez porque este comando lo que me hace es crearme una lista. O sea, esto es una lista de cadenas de caracteres. Esto es lo que nosotros vamos a apuntarle a ver en unas semanas. ¿Sí? El primer elemento, la palabra bienvenido, a Python elemental. ¿Cómo decidió el dividir la cadena de caracteres por espacios en blanco? Ya está predeterminado para este caso. Si yo quiero colocarle a él, por ejemplo, colocarle unas comas, y voy a volver a ejecutarlo, él lo sigue dividiendo de la misma forma, ¿sí? Solamente que pues, me está colocando la coma ahí dentro de las palabritas a las que está pegada. Pero si no estoy mal, usted puede obligar
a decirle cuál es el elemento que usted quiere dividir las cosas. Y acá lo quiero dividir por coma. Lo que quiere decir que mi primer elemento es este. Un espacio bienvenido. No me lo está quitando. Luego, ya que ese es el primer elemento, viene F y a Python. Es decir, pedacito. Y después elemental. Ok, 3 elementos. Como señalando exactamente cuál era mi divisor. Podría haber sido otro. No sé si me reciba, por ejemplo, la letra E. Me separa todo por la letra E. Bien. Se puede hacer esto. Se puede hacer esto para elementos. ¿Por qué es esto útil? Que esto es casi que lo más importante cuando usted va a leer alguna clase de dato. Cuando usted tiene datos, usted los puede cargar de algo que esté separado por comas, algo que esté separado por espacios, por punto y coma, por lo que sea, pero siempre está separado por algo. Entonces usted aquí determina por qué tipo de comodín o separación está ese elemento y obtiene esto, una lista de datos. Ok, se los voy a mostrar más adelante. Ahí está. Bien. Y esto ya lo vimos, de hecho, el centrar, justificar a la izquierda y justificar a la derecha. Y el format, de hecho lo miramos ya con calma. El format lo miramos una sesión completa de cómo trabajarlo. Recordemos los primeritos, esto es lo que hace. Tenemos una cadena de caracteres y le decimos céntrela en 30. Es decir, me va a crear 30 cadenas de caracteres sumando los caracteres que ya tengo más los en blanco. Entonces, casi que le estoy diciendo, conviértame esta cadena de caracteres en una cadena que tenga 30 y rellénemela de blancos para que se vea centrada. Ahora haga lo mismo con una justificación izquierda y haga lo mismo con una justificación derecha. Esos son los espacios que él utilizó para formato. Estos son los espacios que utilizo para formato y los espacios de formato. ¿Listo? Y ya. Ya. Eso será todo. Aquí, por ejemplo, es una pequeña ejemplito, muy chiquito, de una comprobación de algo llamado palíndromo. No sé si lo conocen, pero el palíndromo es algo que yo puedo llegar y invertir el orden de las letras y se lee igual, o sea, forma la misma palabra, a eso me refiero. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la palabra arenera. Bien. Yo cojo la primera letra A y la paso a la última, no pasa nada. Cojo la segunda y la paso a la penúltima, no pasa nada. Cojo la tercera, la paso a la antepenúltima, no pasa nada. Y la N, bueno, pues eso fue mi pivote. ¿Ok? Entonces esa palabra es una palabra palíndroma. Yo puedo llegar y comprobar haciendo una funcioncita que por supuesto pues estoy usando la convención de es. Por lo tanto espero que me devuelva verdadero o falso. ¿Listo? Entonces voy a utilizar dos índices. El primero lo llamo el índice de bajo, por debajo, y lo comienzo en 0. ¿Sí? Entonces va a empezar a comprobar las palabras de izquierda a derecha. Y el último lo llamo alto. Entonces tiene la longitud de la palabra menos 1 para tomar el último índice. ¿De acuerdo? Mientras que bajo sea menor que alto, es decir, mientras que el camino que estoy recorriendo por la izquierda no se cruce con el de la derecha, va a ser el algoritmo. Y cada vez ese bajo y ese alto lo voy a modificar de manera que el bajo suba y el alto baje. ¿De acuerdo? Entonces empiezo con una palabra, por ejemplo, arenera. Estoy en A, estoy en R, estoy en E, cruzamos y alguno va a tomar el valor menor que el otro, es decir, van a cambiar de signo, el alto ahora es más bajo que bajo, no tiene sentido, hasta ahí llega el algoritmo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? Va a comprobar el índice en bajo y si es diferente del índice en alto, falso, la palabra no es palíndroma. Se acabó. En cualquier otro caso, súmeme un índice más y continuemos. ¿Ok? Una vez se cruzan los índices, ya terminé. Y si ya terminé, quiere decir que sí es palíndromo. Porque aguantó todo el cruce de índices y nunca terminó nunca botó algún error. ¿Está claro el algoritmo? Sí. Una palabra, arenera. Es palíndromo. Listo. Algo que le puse
con el otro curso y se me olvidó borrar, según veo, es hacerlo también la comprobación para minúscula, lo cual es bastante útil, porque quiere decir que palabras como esta, epa, como esta, que comienza en mayúscula, la de la izquierda, pero la de la derecha no, también me van a cumplir, porque toda la cadena de caracteres la va a convertir en minúsculas. ¿Listo? Quiere decir que va a funcionar perfecto. A ese algoritmo lo único que podría llegar a faltarle es si hay alguna tilde, por ejemplo esta, ananá, porque ahí sí la A inicial es diferente de la A final. Entonces voy a decir una cosa medio equivocada que no es palíndromo, pero la tilde no tiene nada que ver. Habría que modificar un poquito este algoritmo para quitarle cosas y lo mejor es hacer como métodos. Entonces hay un método que uno podría llegar a hacer en donde yo voy a buscar las 3 letras tildadas y las voy a reemplazar por las 3 letras no tildadas. Primero, ¿cómo lo hago? Pues con find y con replace. Sí, o sea, se podría llegar a pensar el algoritmo rápidamente. Otro, ¿qué pasa si yo tengo más de una palabra? Es decir, si tengo frases que sean palíndromas, porque hay frases que son larguísimas, 7, 8 palabras que son palíndromas. Pues bueno, puedo llegar y buscar los espacios en blanco y reemplazarlos por el vacío. O simplemente quitarlo, strip, ¿de acuerdo? Entonces estoy pegando todas las cadenas de caracteres unas a las otras, para que no llegue y me pase que de pronto una palabra que sea más cortica no llegue y se mezcle con un espacio en blanco. Y una vez ya esté lista la palabra, la frase completa sin tildes y sin espacios en blanco, se comprueba con su versión de izquierda a derecha con el mismo algoritmo y me va a dar que eso no es palíndromo. Esto era tarea, pero me arrepentí. Por eso se la estoy contando. ¿Listo? Bueno. Y ya. Entonces, tomémonos unos 10, 13, unos minuticos y ya volvemos. ¿Listo? Eso, profe. Hasta las 15, puede ser. Listo, ahora sí. Ok, vamos a ver un pedacito, al menos pequeño, de lo que vamos a trabajar la otra semana. Y ya como para terminar las cosas más importantes de clase, o sea, ya con eso podemos dejar hasta ahí. En Python, ya les he hablado un poquito de eso, me permite definir a mí métodos especiales para operadores y funciones que realizan muchas cosas, ¿cierto? En Python esos métodos se utilizan esta clase de comodines muy chéveres que son, por ejemplo, los operadores aritméticos, por, módulo, suma, resta, división, qué sé yo, división por enteros, aquí no está. Los relacionales, es decir, mayor, igual, menor, lo que sea, que son para comparar, por ejemplo, cadenas de caracteres, lo utilizábamos, y el operador índice para accesar, ¿no? Entonces, cuando nosotros cogemos estos operadores y los definimos con un método personalizado, nosotros podemos hacer algo diferente que es operator overloading, es sobrecargarlos, es decir, coger nuestras propias clases, nuestros propios objetos y definirles operaciones comunes. ¿Sí? Entonces, miembros de la misma clase pueden operar de esta manera. Miembros de mi clase con clases que yo ya conozco y sé cómo están construidas pueden operar de esta manera, pero es el mismo operador. Entonces, por eso es que un entero y un flotante pueden hacer cosas entre ellos. ¿Sí? La multiplicación de un entero por un flotante, por ejemplo, está definida para recibir el entero y el flotante, hacer la operación aritmética y devolver un flotante. O sea, se promueve. ¿Quién hace esa operación? Si usted va y revisa... Bueno, ahorita lo miramos. Si usted va y revisa, en los enteros no está definida la suma con flotantes. En el flotante sí está definida. Entonces es el flotante el que coge el entero, le rescata la información, hace la operación y dice usted ahora de su flotante al resultado.
¿Listo? Entonces se pueden hacer esa clase de cosas. Esta es una tabla con todos los operadores básicos y sus respectivos métodos. Estas son dos barritas de piso. Solo que aquí yo no sé por qué me bota solo una. Son dos barritas de piso. Es decir, estos métodos se escriben igualitos a como se escribe el init. Dos barritas de piso antes y dos barritas de piso después. No son ocultos, usted los puede ver en la documentación. Los ocultos solamente tienen barritas al inicio. Estos tienen al inicio y después. Y estas palabras no son cualquiera, son palabras que están asignadas ya a esos operadores. ¿Listo? Y por acá les pongo unos documentos. Yo los estoy abriendo. Ahorita los revisamos. En donde hay muchos más. Hay muchísimas más operaciones que se pueden llegar a hacer. Esto solo que está por ahí regado en el internet. Estos son como los más básicos que se pueden llegar a manejar. Ok, entonces tenemos aquí. Ok, de hecho este es EQ, porque esta es viejísimo, este es de Python 2, algo, ya no funciona. Esta sí, el comparar si son iguales. Son diferentes, mayor, etcétera, y el índice. O sea, yo puedo construir el índice para accesar a un elemento de un método que yo haga. Ok, lo que les decía, no son privados. Empiezan y terminan con dos guiones bajos. Los privados solamente comienzan. Entonces, esos son métodos especiales. ¿Listo? Si queremos utilizar el operador más, por ejemplo, necesitamos definirlo con este nombre. Adicional. Le ponemos guión de piso, add, y vamos a funcionar. Lo que les decía, muy parecido a int. Revisemos aquí rápidamente la ayuda. Recordemos y miren que tiene todos estos. Regresa el valor de yo mismo más el valor que usted meta. La cadena de caracteres más la cadena de caracteres nueva. Y aquí está comparación, ¿no? EQ. Sí, definitivamente Python 3 es EQ. Comparar una cadena con otra. Y ahí está definido cómo es que se hace. Cuando usted define, bueno, y al fin, hay muchos más. Todos estos son operadores especiales. Cuando usted define esos operadores, usted no lo hace siguiendo una lógica aritmética. Usted lo puede definir como usted se le pegue la gana. Puede ser que para usted el operador más sea una cosa. Supongamos que tenemos una lista, ¿sí? Entonces usted cuando pone más no es que vaya a sumar los elementos de la lista, sino que su más es simplemente coger elementos de otra lista y ponerlos al final, como hace la cadena de caracteres. Puede ser que su multiplicación no sea coger y multiplicar todos los elementos de la lista, sino que la multiplicación sea, no sé, una resta, qué sé yo, algo diferente. O sea, puede usted sustituir estas operaciones por completo y puede hacer lo que sea con su clase. ¿De acuerdo? Entonces usted puede hacer cualquier cosa con esos elementos de su clase. No está limitado por nada. Bueno, entonces, aquí por ejemplo tendríamos la manera en la que nosotros lo hacemos con elementos. Sería simplemente sumar las cadenas de caracteres S1 más S2, S2 menos S1 menos S2 y me daría pues los resultados. Cuando yo lo accedo por métodos, que de hecho me da el mismo resultado, esta es la manera de escribir. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy cogiendo la cadena 1 y estoy accediendo al método de suma y le estoy sumando la cadena S2. Estoy cogiendo S1 y estoy diciendo less than, menor que, y estoy comparándolo con la cadena S2, por eso me da también falso. Aquí cuando estoy accediendo al elemento 0, realmente estoy cogiendo el método getItem y estoy cogiendo el ítem 0. Esta es la forma en la que nosotros lo escribiéramos si hiciéramos nuestras propias métodos sin utilizar esas palabras, pero podemos utilizar los comodines ya que es lo que nosotros tenemos de acceso, ¿sí? Es la parte chévere que podemos llegar y personalizar. ¿Me está sonando acá? Listo, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de este? In, si la cadena de caracteres E está contenida en esta. Entonces yo lo puedo solucionar y me toca eso sí cambiar un poquito el orden.
Porque pues, la forma en la que está establecida de pronto tiene un orden de lógica, pero no es así como funciona. Es más como yo accedo al método de C1 y evalúo si contiene la cadena de carácter E. Mientras que aquí arriba se lee un poquito más transparente, ¿no? E está contenida en S1. En cualquiera de los dos casos me va a responder que es cierto, que E está contenida en S1 porque estoy accediendo al mismo método. ¿Ok? Otra, la longitud de C1. Así de sencillo. Longitud, para saber la longitud de algo yo no necesito meter el argumento. Entonces simplemente S1 get len, casi que ese es un deme la longitud. Bien, esto es lo que es para la palabra reservada, no tiene el get. Y ya, me da que la longitud es 5. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, revisemos un poquito de lo que tenemos por acá en la documentación. Hay más detalles, por supuesto, ahí la tienen en la página, de cómo definirlas. Y algunas de estas al final en la tabla tienen algunos operadores un poco diferentes que vale la pena de pronto que ustedes lo miren. Por ejemplo, potencia. Potencia no lo coloqué, aquí está simplemente POW. Y usted lo reemplaza, hace una clase un método, perdón, con este nombre y ya puede llegar a reemplazarlo simplemente por esto. Está la división que se llama TrueDivide y está FloorDivide, que es la división que nosotros decimos división por entero, que es como está definida como flotante, pero para usted puede ser otra cosa. Puede ser aquí partir la lista. Entonces parto la lista en dos. Entonces aquí lo que le coloca, recibe un entero y coge y parte la lista en dos. Y esto puede ser partir la lista y guardarla en dos listas diferentes. ¿Por qué no? Su método, usted verá qué hace con él. Acá tenemos el módulo y este se utiliza mucho. De hecho, nosotros casi no lo hemos utilizado porque no hemos visto esta clase de objetos ni lo hemos necesitado para meter los elementos en otros. Es decir, aquí podría llegar a tener la lista 2, ¿sí? Entonces cuando yo coloco las dos barritas, voy a coger los elementos de la lista 2 y los voy a meter en la lista 1. Y puedo coger aquí los elementos de la lista 1 y meterlos dentro de la lista 2. Este operador es más por ese lado, como por coger la salida de una cosa y meterla en otra. Pues decirle hacia dónde está el camino. En tunelamiento, por así decirlo. Estoy tunelando la salida de P2 y la estoy direccionando a P1. La salida de P1 a P2. ¿Ok? Y estos son otros operadores que nosotros ya hemos visto, como el operador y el operador O, pero pues nosotros escribimos AND, O. En fin, va a decidir cosas de que si... La típica, me gustan los perros y gatos, entonces si me gustan los dos, entonces es cierto, ¿no? Si me gusta solo uno y me da falso. Si cojo O, me gustan los perros y gatos, si no me gusta ninguno, falso. Si me gusta uno de los dos, verdadero. Y este operador que de pronto es más utilizado en la parte de electrónica. Ustedes no han visto electrónica, ¿no? Sí. Esto lo revisamos con el otro grupo. Bien. La parte electrónica, digamos que lo que me sirve... ¿Dónde está la parte lógica? Acá. ¿Listo? Porque es igualito al operador O, excepto por un pequeño cambio. Si es falso y falso, el operador SOR me da falso. Si es falso y verdadero, me da verdadero. Si es verdadero y falso, me da verdadero. Pero si es verdadero y verdadero, me da falso. Ese es el único comportamiento raro que tiene con respecto a O. Porque en O, si es verdadero y verdadero, me da también verdadero. ¿Cierto? Ese es lo único diferente. ¿Cuál es el uso en electrónica? Supongamos que usted tiene una puerta, un SOR gate en una central hidroeléctrica. Si hay una corriente que no llega a ser la óptima de dos fuentes, de dos hidroeléctricas, la este y la oeste, entonces llegan a su SOR gate y no tienen la potencia suficiente, la compuerta no se abre. ¿Listo? Si llega de la compuerta oeste y llega con buena potencia, etcétera, la compuerta se abre para que pase de la oeste. Si llega de la este, entonces la compuerta se pase para que llegue de la este. Pero si llega la carga eléctrica de la este y de la oeste, puede ser una sobrecarga, entonces la compuerta se cierra. Esa es la lógica de la compuerta SOR, o al menos así es como yo la entendí cuando vi electrónica. ¿Listo? Y también, por supuesto, es algo que se puede llegar a usar en programación.
Pero se puede sustituir por argumentos A o B. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo sería la compuerta SOR? Sería si un elemento es O, perdón, es A o B y no es ni A ni B, puntos. Es decir, es una frase larga que yo puedo llegar a escribir en lógica de programación. Nosotros lo hicimos y es el equivalente a ese argumento SOR, ¿de acuerdo? Es A o B, pero no es A y B. No es la suma de los dos. Eso es todo. Es que se reemplaza, pero es que no lo vimos como en mucho detalle. Okay. En fin, y hay otros. Invertir o negar. Es básicamente el operador no. Aquí están los de comparación, que eso ya lo vimos. Bueno, y aquí diferentes tablas. Esta está buenísima. Miren, aquí está la manera en la que yo puedo convertir mi dato en un entero. Cómo yo defino mi conversión de entero. También está para float. Solo aquí no lo veo. Cómo yo defino mi conversión en entero. Para mí, ¿qué es el operador valor absoluto? Entonces, cuando utilizo la función valor absoluto. Para mí, ¿qué es la cadena de raíz, el str? Ah, perdón, de cadena de caracteres, str. ¿Sí? O sea, ¿qué es un booleano? ¿Qué es convertir mi dato en booleano? ¿En qué momento si yo digo, oiga, deme la opción de booleano, es decir, lo opero con un true o con un false, el qué debe valer? ¿Debe valer un 1? ¿Debe valer un 0? ¿Bajo qué condiciones? ¿De acuerdo? Todo eso se puede definir. Y ya, el resto es bastante similar. Están los mismos. Este call, ahorita hacemos algo con ese call, porque ese call es cómo hacer que mi objeto también sea una función. O sea, puedo usar los métodos y todo, pero él mismo ya tiene una manera de ser función. Vamos a mirar. Y acá, en este tercero, de pronto tiene hasta más ejemplitos donde pueden llegar a mirar y algunos métodos especiales, ¿listo? Básicamente igual. Bueno, estos son métodos un poquito más avanzados. El redshift equal. Bueno, hagamos algo con eso. Ok. ¿Recuerdan esta clase, la del círculo? Voy a cambiarla totalmente. O sea, esta era mi clase original. ¿Ok? Y eso era lo que hacía. Yo voy a cambiarla radicalmente la manera de pensar de esta clase. Primero, la parte del radio, bien, me gusta, pero quiero manejar la parte del área también acá. Espera, un segundito. Bueno. Ok. Y si yo quiero manejar la parte del área, quiero acceder al método de getArea. Pero quiero que esos métodos sean ocultos. Ya no quiero que la gente interactúe con métodos get. Quiero que lo hagan de una manera extremadamente instintiva. ¿Bien? Entonces, tengo mi área y como es un método oculto, bueno, lo puedo llamar acá un self getArea de manera así. Simplemente es un método get, no recibe ningún argumento. Y voy a tener uno muy parecido para el perímetro, ¿listo? Listo. Adiós a lo demás. Okay. ¿Qué pasa cuando yo defino entonces una variable con un objeto, perdón, con círculo? Nada, puedo llegar y poner aquí círculo 1 igual a círculo y le doy el valor de 3, por ejemplo. ¿Qué puedo sacar de círculo? Nada. Ni el radio, ni el área, ni el perímetro. No tengo acceso a los métodos. Todo está absolutamente sellado. ¿Sí? No puedo acceder absolutamente a nada. Entonces vamos a mirar un poquito de qué cosas podría llegar yo a acceder utilizando una de las cosas que vimos por acá. Creo que era el segundo. Lo cerré por error. Ok. Bien.
quiero definirlo primero como función. O sea, quiero poder que cuando yo llame mi objeto como función, cambiar el círculo, el radio, de manera más instintiva. Y quiero obtener los valores de radio, índice, área y perímetro como un índice. O sea, quiero obtener estas dos cosas, el getItem y el call. El call, cuando yo utilizo esa clase de notación, miren que estoy utilizando estos paréntesis, es decir, notación de función. Voy a hacer que un objeto también se comporte como función cuando lo llamen como función. Y que si lo llaman como lista, entonces se comporte como lista. Y si lo llaman de cualquier otra manera, puedo hacer en la programación orientada a objetos que se comporte como yo quiero. Es decir, tengo un objeto que se comporta de muchas formas. Esto es como ya la culminación del tema, por eso les digo de la parte de objetos. Cuando les muestro cómo con los objetos yo puedo enlazar todo lo visto hasta ahora. ¿Listo? En fin. Se quedó quieto. Bien. Entonces, ¿qué métodos serían? Volverle un objeto llamable. Creo que era call. No recuerdo. Ok. Y dejémoslo por ahí. Y el ítem. ¿Era ítem? No, a revisar. Bueno, eso sí es call getItem. Ok, eso se me olvida. Perfecto. GetItem. Yep. Listo. Estos son los dos métodos que yo quiero. ¿De acuerdo? Bien, cuando yo llame mi... Aunque yo creo que primero vamos a definir el item y después miramos la parte de call. Por ahora están vacíos, o sea, no tienen nada, y si los llegan a llamar o algo no pasa nada porque aquí hay un pass, que realmente el pass, ¿se acuerdan? No hace nada, es como para llenar cosas. Bien, quiero que el item me den un índice, es decir, cuando yo le ponga el índice y que me haga diferentes cosas. Entonces aquí voy a colocarle simplemente un index, no pasa nada. Y acá las diferentes cosas que va a hacer con esos índices. Por ejemplo, si el índice es igual a 0, entonces yo creo que lo mejor sería que él regresara el radio. Este de acá. ¿Listo? El radio, no más. Es lo que yo quiero que él regrese. Si el índice es igual a 1, quiero que me regrese el área. Listo. De hecho, me arrepentí de esto. Esto no está haciendo nada acá. O sea, estoy definiendo el área, el perímetro apenas se ejecuta. Bueno, sí. No, quiero que cada vez, porque yo podría llamarla, definir el nuevo radio, entonces cuando yo le pida que me lo dé, me está ejecutando el valor que está antiguo. Entonces no, yo quiero es que él corra el método, definitivamente. Es que corra el método. Perfecto. El radio sí, cuando yo lo defino lo tengo accesado, pero el área del perímetro es mejor que lo calcule siempre. Es que me lo calcule cuando lo pida. Muy bien. Si el índice es igual a 2. ¿Listo? Entonces me va a regresar lo que me resulte de ejecutar el perímetro. Se acabó. En cualquier otro caso, un print puede ser. Aunque va a haber un problema ahorita lo vemos. No estoy acostumbrado a usar tildes en programación. Dejémoslo así. Listo. Debe introducir un índice válido. Ya está. Bien. Índice 0 me devuelve el radio. Índice 1 el área. Índice 2 el perímetro. ¿Estamos? Entonces, este objeto círculo C1 ahora me funciona como si fuera una lista. Nosotros lo hemos visto como cadena de caracteres, pero funciona exactamente igual. Eso lo vamos a ver, de hecho, la otra semana. De pronto lo de más arriba, falta ver. Bien. Voy a imprimir el índice 0.
Ah, perdón, se me olvidó todo. Self. No le puse self. A esta tampoco, la dejé demasiado en blanco. Bueno, en fin, no interesa. Self, self, self. Bien. Entonces el get item está relacionado con self, es decir, va a buscar dentro de la misma clase y me recibe el ítem. Bien. Ahora sí, defino mi círculo como 3 y accedo al elemento 0. Obtengo el radio. Accedo al elemento 1, obtengo el área. Accedo al elemento 2, obtengo el perímetro. ¿Está claro? Sí, señor. ¿La lógica está bien? ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo? Bueno, ¿qué pasa si yo no quiero... Señor, cuénteme. Si yo en vez de poner 2 pongo simplemente los 2 puntos, ¿me imprime los 3? A ver, otra vez. En lugar de poner 2, coloco los 2 puntos. Ah, ya. ¿Esto? ¿Esto que está acá? Señor. Ok. Eso se llama... Eso es diferente. Ese es el slice... o sea, ese tiene su propio overloading. Tiene su propia... ¿cómo se dice? Su propio estructura que usted debe tener construida. ¿Ok? O sea, tiene que hacer su propio módulo. Porque es diferente el módulo del índice al módulo de los dos punticos. Son diferentes métodos. Entonces hay que acceder a él. Y ese método... Creo que yo lo intenté buscar hace rato y no lo encontré. ¿Verdad? No, ese es reverse add. Ok, miren que el adicional también tiene método de reversar. Porque a veces está entero más flotante y usted no quiere que se promueva entero. Usted quiere es que se promueva flotante, ¿no? Y flotante más entero, o sea, son los mismos. Pero hay un método que está específicamente para cuál va primero y cuál va segundo. Pero bueno, esos son ya como demasiados detallitos. No. Que es un método demasiado específico. Normalmente no hablan mucho de ese. Bueno, aquí está getItem, aquí está getSlice. ¿Sí? O sea, tendría que construir este comportamiento, getSlice, para decirle a él cómo es que yo voy a obtener mi pedacito de elementos. Eso sería todo. ¿Listo? Tengo que construirlo. Si no lo hago, nada que hacer. Para este, digamos que no vale mucho la pena. No me interesa todavía hacerlo. ¿Será que lo hacemos o no? Creo que slice falta. O sea, hay que definir qué es el slice. No solamente poner esto y ya. No, hagámoslo así. El slice podría ser una sumatoria de elementos. Un for y ya. Coloco un... pero es que falta, mejor vemos esa parte de listas, porque entonces creo una lista vacía y empiezo a hacer un for. ¿Cuál es el for? Mi primer elemento hasta el elemento, desde el elemento i hasta el elemento j. Y cada iteración del for, entonces lo que hago es sumar el elemento i más 1, y más 2, y más 3 hasta el elemento j y de la lista vacía. Entonces va quedando primer elemento de la lista, segundo elemento, tercero, cuarto, y ahí ya queda mi nueva lista. Y si eso es lo que se devuelve. Acá de pronto en esta parte de Python de la ayuda colocan simplemente como slice y j. Eso no existe. Esto es algo que el tipo que explicó tenía su documentación o algo y lo colocó como ya. Eso es así de sencillo. Pero no está hecho en ningún lado. Entonces hay que hacerlo también. ¿Sí? ¿Cómo hacer el slice? Bueno, mantengámonos en esta parte solamente. Entonces, sí, este operador es completamente diferente si tiene los dos puntos o no. Porque entonces es un slice. Este es un ítem, este es un slice.
¿Listo? Completamente aparte. Pero bueno, aquí yo puedo llegar y obtener el 2, es decir, el perímetro. Y si le pongo cualquier cosa como el 3, me dice dos cosas. Primero, me está regresando nada, porque aquí como lo estoy llamando de forma regréseme, ¿no? Es decir, el print lo está llamando y está regresando nada. Y me está mostrando el mensaje de error de debe introducir un error válido. El problema de regresar un print es que me va a mostrar este non. Entonces lo que se debe hacer acá es un manejo de errores. Hay una cosa que se llama excepción, un error de excepción, es decir, un mensaje que se le bota al sistema de Python diciéndole hubo un error y separan los procesos y se dice qué tipo de error es. Esa parte de manejo de errores lo vamos a ver la otra clase, porque me parece que queda mejor ahí y vamos a tener más tiempo, ¿listo? Donde vamos a hacer una clase desde cero, bueno, no desde cero, les voy a explicar una clase y ustedes van a hacer una desde cero. Así de sencillo. Ok, ya tengo todo aparentemente para la parte del índice. Falta mi comportamiento cuando yo la llame. ¿Qué es lo que quiero cuando yo la llame? Aparte del self, aquí van todos los argumentos que yo quiera. Todos. Por ejemplo, quiero que cuando la llame la gente introduzca el radio. ¿Por qué? Porque no tengo ningún método ni nada por el estilo para cambiarlo. Y el radio está oculto. ¿Qué quiero que haga cuando la gente la llame? Que se reemplace el radio. Ese es mi método o mi manera, la que yo quise para cambiar el radio. Antes yo tenía un set radio. Olvídese de esa forma de pensar. Ahora lo que yo quiero es que la gente simplemente, bueno, eso no será un print, eso es llamarla. Llame aquí el círculo y diga, oiga, círculo 1 la llamo con 5 y ya. Ahora sí, el radio vale 5. ¿De acuerdo? Entonces cuando yo imprimo aquí el índice 0, que es el radio, debería mostrarme que es 5. ¿Qué pasó con el C1.set radio no sé qué? Quiero cambiar la forma en la que hice la clase completamente. Quiero definirla como una función cuando la llame como función, como una lista cuando la llame como lista. Y eso es lo que hice. ¿Está bien? Quiero cambiarle más cosas, perfecto. Área igual a 0, por ejemplo. Es un valor opcional. ¿Listo? Pero si el área es diferente de 0, por ejemplo, es decir, es cualquier otra cosa. Señor. Aquí también vale que el index sea negativo. Uy, buena Bueno, pregunta. también toca definirlo. Creo que también toca definirlo. Sí, me tocaría hacer un medio método por aquí chiquitico que lo único que haga, no, lo único que hace es hacer la transformación de los índices. O sea, las listas, es decir, que me coja la longitud del objeto, que en este caso es 2 simplemente, y le reste el índice que el usuario ponga. O sea, si el índice es negativo, es la longitud, perdón, el índice que el usuario ponga como negativo más la longitud del objeto. O sea, en este caso la longitud máxima es 2. Si tengo, perdón, 3, 0, 1, 2. Tengo 3 elementos. Entonces, si el usuario pone, por ejemplo, el -1, longitud 3 menos 1 me da el índice 2. Eso es todo. Por acá lo puedo hacer de una vez. Si el índice es menor que 0. ¿Dónde está? Menor. Con el teclado. Ok, entonces. Bueno, es que la longitud. No he hecho. Este método de longitud también se tiene que hacer. Que no existe. Entonces lo que voy a hacer es simplemente. Ya sé que son dos elementos. Index menos 2 es igual a index. Perdón, al revés. 2. ¿Qué? 2 menos index. Ya, se acabó. Eso es todo. Ahí sí está cubierto todo. ¿Listo? De hecho, estaba pensando una cosa. Este es un if. Pero acá no tiene por qué ser algo diferente. Este if sí lo necesito. Porque entonces, si me entra en este if y le pongo un if abajo, no me entran los demás, ¿no? Este if sí lo quiero. Si el índice es menor que 0, mi índice es 2 menos el índice negativo.
Eso es todo. Entonces lo puedo llegar a llamar aquí como el índice menos 1, por ejemplo, que sería el índice 2, y me estaría... lo que indexaba. Acá, no terminé este pedazo. Bueno, no importa, ahorita lo terminamos. Lo ejecuto. Debe introducir el índice válido. ¿Por qué? El índice vale menos 1. Entonces tendríamos aquí 2 menos 1 me da 1. Y acá se me debería ejecutar este. ¿Qué pasa? No lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Qué pasa con todos? Sí. Voy a mirar si está entrando acá primero. Sí. Sí seré pendejo. Ok, perdón. Ya es un número negativo, entonces no necesito restarlo porque menos con menos a más. ¿Listo? Disculpen. Listo. Vale, tengo mi índice menor que 0. Aquí le estoy cogiendo el 2, le estoy sumando el número menos 1, por ejemplo, o menos 2, y por supuesto eso me daría el... Esto ya no lo necesito. El radio. ¿Listo? Si cojo con el índice... perdón, la longitud no es 2, la longitud es 3. O sea, elemento 0, 1, 2. Ahora les digo, hay que definir todo paso a paso. Aquí la persona que hizo, o el grupo que hizo la clase de cadena de caracteres hizo un trabajo espectacular. Porque tuvo en cuenta todas y cada una de estas cositas. ¿Dónde está la longitud? O sea, aquí estoy poniendo un numerito. Pero ¿qué pasa si aquí yo defino más campos? No tengo escalamiento, no tengo cómo crecer hasta que yo no defino un método de longitud. ¿Sí? De len. Y ponga aquí simplemente el len. Entonces ya no me tengo que volver a preocupar de venir acá a cambiar cada vez que quiera meter otra cosa que no sea área, perímetro, radio, etcétera, para que crezca. Coloco aquí menos 2, por supuesto, y sería el... ok, menos 1 debería ser el perímetro, el último. El menos 2 es el área y el menos 3 es el radio. ¿Listo? Funciona ahora sí de manera visual de la misma manera que funciona la cadena de caracteres 0, 1, 2 y menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Está clara esa parte? De por qué hice este pequeño arreglito acá y que así no se debe hacer, pero bueno, por ahora. Sí, señor. Listo. Ahora, la parte que estaba haciendo, quiero que cuando yo lo llame como el radio, que es obligatorio. Y si el área es diferente de 0, no sé, quiero que me la imprima. Quiero que me la imprima. Acá, quiero que... imprima esto. Aunque espere. Wait a moment. Ese es un return. Entonces no. Quiero que me lo regrese. Está bien. Sí, quiero que me lo regrese. Mejor. Entonces, tengo dos opciones cuando yo llamo este objeto como índice. Por supuesto, si lo llamo de izquierda a derecha, obtengo valores como el radio, el área, el perímetro, dependiendo de qué índice le ponga.
Y tengo también la opción de construirlo, de cambiarle ese valor del radio. Aquí, por ejemplo, quiero, mira cuánto varía. Si le pongo... ¿qué pasó? Ah, acá, la P, perdón. ¿Listo? Si le digo que quiero simplemente imprimir el valor del radio. Entonces acá estoy definiendo el radio, vale 5, acá vale, no sé, 10. Y obtengo el radio, obtengo su área, 314, ¿sí? Por 10, está bien. Y quiero que también me imprima el área. Entonces simplemente le coloco acá, área... true. Es decir, cualquier cosa que sea diferente de 0. ¿Sí? Cualquier cosa que sea diferente de esto. False. False, 0, lo mismo. Entonces, acá le pongo, la defino la función como el radio vale 10 y quiero el área. Entonces me devuelve el área. Y aparte el radio ya valió 10. Puedo imprimirlo. Aquí está. Es el mismo resultado. ¿Listo? Gente. Sí, profe. O sea, esta es una función que yo puedo imprimir, porque ahora me retorna algo. Puedo meterla ante un print tranquilamente. Ya me hace dos cosas. Defino e imprime. Defino mi radio como 2 y me regresa al área. Defino e imprime. ¿Sí? Cómo accederla como lista, cómo accederla como función. Bueno, en fin. Estas son algunas de las cositas que nosotros podemos llegar a hacer. De las cosas más interesantes que me parece a mí, poder hablar de que un objeto tenga comportamiento de función. O sea, tener esto es una función. Me recibe cosas, ¿de acuerdo? Y me regresa a otras cuando yo las llamo con un simple paréntesis. ¿Qué son los métodos? Sí, son funciones que están construidas dentro de mi método. De mi objeto, perdón, pero son métodos que tengo que accesar. Tengo que ponerle punto, get no sé qué punto, set no sé qué punto, algo. Son como subfunciones. Por así decirlo, esta sería la opción de tener una función principal. Simplemente llamo mi círculo, le pongo paréntesis y arranca la función principal. ¿Tiene funciones secundarias? Sí, claro, esos son los métodos. Esos son los métodos. ¿Tiene ítems? Es decir, ¿tiene pequeñas partecitas que puedo acceder? También. Es una lista. Es una lista, es decir, como una cadena de caracteres. Es una función sencillita de las baratas y es una metafunción que tiene diferentes métodos que me permite llamar diferentes cosas para las cosas que yo quiera hacer. O sea, un objeto puede ser la estructura de datos más poderosa que se ha inventado jamás. Por eso es que se utiliza mucho para la programación de estructura de datos, para interfaz gráfica, etc. Esto es lo más wow que hay. Entonces vale la pena aprenderlo y sobre todo que me resume todo lo visto hasta ahora en el curso. E incluye también las cosas que vamos a ver más adelante, que son listas. Así de sencillo. Bueno, eso es todo. Los dejo. Listo, chao, Hasta profe. luego. Bueno, gente, hasta luego. Gracias, profe, chao. Ojo, esto sigue acá. Esto sigue acá, pero lo vamos a ver en la próxima clase. O sea, ahí sigue y está subido en la página para que lo revisen. Chao.